¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? La Constitución. The Constitution. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos. Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. We the people. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? ¿Un cambio a la Constitución? Una adición a la Constitución. A change to the Constitution. An addition to the Constitution. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? What is one right or freedom from the First Amendment? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. Speech. Religion. Assembly. Press. Petition the government. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? 27. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? What are 2 rights in the Declaration of Independence? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Life. Liberty. Pursuit of happiness. ¿En qué consiste la libertad de religión? What is freedom of religion? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? ¿Economía capitalista? Economía del mercado. Capitalist economy.
Market economy. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? What is the rule of law? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿El gobierno debe obedecer la ley? Nadie está por encima de la ley. Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. Congress. Legislative. President. Executive. The courts. Judicial. ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno no se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Pesos y contrapesos. Separación de poderes. Checks and balances. Separation of powers. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch? El presidente. The president. ¿Quién crea las leyes federales? Who makes federal laws? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La legislatura nacional o de los Estados Unidos. Congress. Senate and House of Representatives. U.S. or national legislature. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? What are the two parts of the U.S. Congress? El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. senator for how many years? 6. 6. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? Dianne Feinstein Barbara Boxer. Dianne Feinstein Barbara Boxer. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? The House of Representatives has how many voting members? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? We elect a U.S. representative for how many years? 2. 2. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Name your U.S. representative. Mike Honda. Mike Honda. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. senator represent?
todas las personas del Estado. All people of the state. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Why do some states have more representatives than other states? ¿Debido a la población del estado? ¿Debido a que tienen más gente? Debido a que algunos estados tienen más gente. Because of the state's population. Because they have more people. Because some states have more people. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? We elect a president for how many years? 4. 4. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? In what month do we vote for president? Noviembre. November. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? What is the name of the President of the United States now? Barack Obama. Obama. Barack Obama. Obama. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the Vice President of the United States now? Joseph R. Biden Jr. Joe Biden. Biden. Joseph R. Biden Jr. Joe Biden. Biden. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? El vicepresidente. The vice president. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the commander-in-chief of the military? El presidente. The president. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? El presidente. The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente. The president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? Asesora al presidente. Advises the president. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet-level positions? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado.
secretario de Transporte, secretario del Tesoro, secretario de Asuntos de Veteranos, procurador general, vicepresidente. Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Vice President. ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, desacuerdos, decide si una ley va en contra de la Constitución. Reviews laws, explains laws, resolves disputes, disagreements, decides if a law goes against the Constitution. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? La Corte Suprema de Justicia. The Supreme Court. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? How many justices are on the Supreme Court? 9. 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts, John G. Roberts, Jr. John Roberts. John G. Roberts, Jr. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. To print money. To declare war. To create an army. To make treaties. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Provide schooling and education.
Provide protection. Police. Provide safety. Fire departments. Give a driver's license. Approve zoning and land use. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Edmund G. Brown. Edmund G. Brown. ¿Cuál es la capital de su estado? What is the capital of your state? Sacramento. Sacramento. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? What are the two major political parties in the United States? Demócrata y republicano. Democratic and Republican. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? What is the political party of the president now? Partido Demócrata. Democratic Party. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? John Boehner. John Boehner. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto las mujeres como los hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? What is one responsibility that is only for United States citizens? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. Serve on a jury. Vote in a federal election. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. Vote in a federal election. Run for federal office. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are 2 rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de culto. El derecho a portar armas. Freedom of expression. Freedom of speech. Freedom of assembly. Freedom to petition the government. Freedom of worship. The right to bear arms.
¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Los Estados Unidos. La bandera. The United States. The flag. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Renunciar la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ser necesario. Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. Give up loyalty to other countries. Defend the Constitution and laws of the United States. Obey the laws of the United States. Serve in the U.S. military if needed. Serve, do important work for the nation if needed. Be loyal to the United States. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote for president? 18 años en adelante. 18 and older. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar. Afiliarse a un partido político. Ayudar en una campaña. Unirse a un grupo cívico. Unirse a un grupo comunitario. Presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Postularse a un cargo político. Enviar una carta o mensaje a un periódico. Vote. Join a political party. Help with a campaign. Join a civic group. Join a community group. Give an elected official your opinion on an issue. Call senators and representatives. Publicly support or oppose an issue or policy. Run for office. Write to a newspaper. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril. April 15th. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the selective service? ¿A la edad de 18 años? ¿Entre los 18 y 26
años de edad? At age 18. Between 18 and 26. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? What is one reason colonists came to America? Libertad. Libertad política. Libertad religiosa. Oportunidad económica. Para practicar su religión. Para huir de la persecución. Freedom. Political liberty. Religious freedom. Economic opportunity. Practice their religion. Escape persecution. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Who lived in America before the Europeans arrived? Indios americanos. Nativos americanos. American Indians. Native Americans. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? What group of people was taken to America and sold as slaves? Africanos. Gente de África. Africans. People from Africa. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas, alojamiento, acuartelamiento. No tenían autodeterminación. Because of high taxes, taxation without representation. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. Because they didn't have self-government. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. Nueva Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. Nueva York. Nueva Jersey. Pensilvania. Delaware. Maryland. Virginia. Carolina del Norte. Carolina del Sur. Georgia. New Hampshire. Massachusetts. Rhode Island. Connecticut. New York. New Jersey. Pennsylvania. Delaware. Maryland. Virginia. North Carolina.
South Carolina. Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? ¿Se redactó la Constitución? Los padres fundadores redactaron la Constitución. The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? When was the Constitution written? 1787. 1787. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. Publius. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. Publius. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de los Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. U.S. diplomat. Oldest member of the Constitutional Convention. First Postmaster General of the United States. Writer of Poor Richard's Almanac. Started the first free libraries. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Who is the father of our country? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? ¿El territorio de Luisiana? Luisiana. The Louisiana Territory. Louisiana. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1800s. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispanoamericana. War of 1812. Mexican-American War. Civil War. Spanish-American War. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the North and the South. La guerra civil. La guerra entre los estados.
The Civil War. The war between the states. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud, razones económicas, derechos de los estados. Slavery. Economic reasons. States' rights. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación, salvó o preservó la unión, presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Saved or preserved the Union. Led the United States during the Civil War. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos, liberó a los esclavos de la Confederación, liberó a los esclavos en los estados de la Confederación, liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Freed the slaves. Freed slaves in the Confederacy. Freed slaves in the Confederate States. Freed slaves in most southern states. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Fought for women's rights. Fought for civil rights. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Persa. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian Gulf War. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Segunda Guerra Mundial. World War II.
Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. Communism. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El movimiento en pro de los derechos civiles. Civil Rights Movement. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. Fought for civil rights. Worked for equality for all Americans. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. A los oficiales del USCIS se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. Cherokee. Navajo. Sioux. Chippewa. Choctaw. Pueblo. Apache. Iroquois. Creek. Blackfeet. Seminole. Cheyenne. Arawak. Shawnee. Mohegan. Huron. Oneida. Lakota. Crow. Teton. Hopi. Inuit. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. El río Missouri, el río Mississippi. Missouri River. Mississippi River. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What ocean is on the west coast of the United States? El océano Pacífico.
Pacific Ocean. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? El océano Atlántico. Atlantic Ocean. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Samoa Americana. Islas Marianas del Norte. Guam. Puerto Rico. U.S. Virgin Islands. American Samoa. Northern Mariana Islands. Guam. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. Maine. Nueva Hampshire. Vermont. Nueva York. Pensilvania. Ohio. Michigan. Minnesota. Dakota del Norte. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Maine. New Hampshire. Vermont. New York. Pennsylvania. Ohio. Michigan. Minnesota. North Dakota. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Mencione un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. California. Arizona. Nuevo México. Texas. California. Arizona. New Mexico. Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Where is the Statue of Liberty? El puerto de Nueva York. Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y el río Hudson. New York Harbor. Liberty Island. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Why does the flag have 13 stripes? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. Because there were 13 original colonies. Because the stripes represent the original colonies. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Why does the flag have 50 stars? Porque hay una estrella por cada estado. Porque cada estrella representa un estado.
Porque hay 50 estados. Because there is one star for each state. Because each star represents a state. Because there are 50 states. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. July 4th. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name 2 national U.S. holidays. El Día de Año Nuevo. El Día de Martin Luther King Jr. El Día de los Presidentes. El Día de la Recordación. El Día de la Independencia. El Día del Trabajo. El Día de la Raza, Cristóbal Colón. El Día de los Veteranos. El Día de Acción de Gracias. El Día de Navidad. New Year's Day. Martin Luther King Jr. Day. President's Day. Memorial Day. Independence Day. Labor Day. Columbus Day. Veterans Day. Thanksgiving. Christmas.